Si estás viendo este video es porque en algún momento de tu vida te preguntaste cuánto cobrar por determinado trabajo o determinado proyecto. Y resulta que yo, de cierta forma, tengo la respuesta. Mi nombre es Juan y llevo 8 años trabajando en la industria creativa como realizador audiovisual, líder de agencias digitales, mentor y coach para creativos y nómada digital. Así que en este video quiero enseñarles las bases y los fundamentos que yo considero que son importantes a la hora de cuantificar nuestros productos o servicios. Y vamos a dividir este video en dos partes. La primera parte es lo que pasa antes de que nosotros demos un precio y la segunda parte es lo que pasa durante y después de que nosotros ya hemos dado un precio. Y recuerden que si les gustan este tipo de videos, si quieren aprender cómo cobrar, cómo vivir de la industria creativa, cómo ser nómadas digitales, los invito a que se suscriban porque eso me va a ayudar a traerles muchos más videos como este. Antes de que entremos en materia, hay un par de puntos importantes que hay que analizar. Y voy a empezar por el que yo considero que es el más importante y es que esto que les voy a enseñar aquí no es una ley universal, o sea, no es como que ustedes sí o sí tengan que hacerlo así, o es que si usted no lo hace de esta forma no le va a ir bien. Para nada, yo lo que quiero hacer es mostrarles mi proceso personal y las estrategias que yo he desarrollado a lo largo de este tiempo para saber cuánto vale mi trabajo. Obviamente hay muchos creativos y creadores que les enseñan también a ustedes en YouTube y de hecho los animo a que los busquen, estudienlos porque todos tenemos como una perspectiva diferente, pero pues en algún punto siempre se converge y además coincidimos en muchas cosas. Pero sí es importante comprender que este tipo de videos lo que quiere es compartir con ustedes ciertas experiencias o conocimientos para que ustedes, si les gusta y tienen afinidad con lo que están viendo aquí, pues los puedan aplicar a sus propios negocios. En este video me van a ver mucho con el iPad porque el proceso que les quiero explicar es muy importante y de hecho lo escribí para que este video se entienda de la mejor forma posible. Ya entrando en materia, el primer paso antes de que hablemos de números es tomarnos el tiempo de entender. ¿Y qué tenemos que entender? Aquí es donde empiezan las variables. Lo primero que tenemos que entender es que todo proyecto es distinto. Incluso cuando estos proyectos tienen ciertos factores que son similares o se parezcan en algún requerimiento, todo proyecto tiene características muy específicas. Y es importante tomarnos el tiempo de entender el proyecto para no estar diciendo después, creo que cobré muy poco o mucho por este proyecto. Otra de las cosas que es importante entender es la diferencia entre el costo, el precio y el valor. El costo es el dinero que inviertes en la manufactura de un producto. El precio es el dinero que paga un cliente al proveedor a cambio del producto. Y el valor es qué tan útil es ese producto o ese servicio para tu cliente. Y conocer la diferencia entre estos tres conceptos es muy importante antes de que hablemos de números. Entonces fíjense que todo el proceso antes de hablar de números es mucho más significativo de lo que pareciera y muchas veces no se hace, muchas veces se olvida. El siguiente ítem en esta lista de cosas que tenemos que entender es algo que yo llamé el triángulo de evaluación. Y este triángulo se basa en la relación de tres elementos que son fundamentales a la hora de definir cuánto cuesta nuestro servicio. Y esos elementos son conocimiento, habilidades y recursos. Apliquemos esto a un ejemplo práctico, pero aún no vamos a hablar de números. El escenario en el que nos vamos a basar para hacer este primer ejercicio va a ser el siguiente. El cliente necesita editar un video de 1 minuto para Reels. Este debe incluir subtítulos, animaciones simples de texto y algunos PNGs. El cliente entrega los videos grabados y nuestro trabajo es únicamente edición. Y la forma en la cual funciona este triángulo de evaluación es justamente dejarnos saber si nosotros somos un perfil adecuado o no para este tipo de trabajo. Vamos a preguntarnos qué conocimientos necesitamos, por ejemplo, comprender las tendencias actuales en redes sociales, saber de software de edición, tener habilidades de storytelling y además que puedas contar historias que sean impactantes visualmente. ¿Qué habilidades necesito? Por obvias razones, saber de edición de video, ser ágil y efectivo a la hora de editar, saber integrar elementos externos como por ejemplo la música, efectos de sonido, PNGs, entre otros. Y finalmente, los recursos. ¿Qué recursos necesitamos? Tener acceso a software de edición que te permita pues cumplir con lo que el cliente está pidiendo en este caso, que son animaciones simples de texto, subtítulos e incluir algunos PNGs. Además, si ustedes cuentan con algún tipo de biblioteca de gráficos o sonidos que puedan usar a la hora de editar estos videos. Si tenemos todos estos elementos, entonces podríamos pasar a la siguiente fase del proceso. Pero ¿qué pasaría si no tenemos lo necesario en alguno o en varios de estos elementos? Si no tenemos el conocimiento necesario, tenemos dos opciones. O invertimos tiempo y dinero para adquirir ese conocimiento o desistimos del proyecto
proyecto porque ya no es rentable para nosotros, porque nos va a implicar mucho más tiempo del necesario e incluso una inversión de dinero que probablemente aún no tenemos. Si faltan, por ejemplo, algunas de las habilidades fundamentales que necesita el proyecto, tener habilidades básicas no es lo mismo que tener habilidades avanzadas. Es decir, que no tener tus habilidades avanzadas puede provocar que el proceso sea aún más lento o que tengas algunas trabas a la hora de entregar este proyecto. Y en últimas puede terminar en que no estás cumpliendo con las expectativas ni del proyecto ni de tu cliente. Y finalmente los recursos. Por ejemplo, si tu software de edición no es licenciado o se cierra solo, algo que pues lógicamente no pasa en esta industria, no, para nada. O si estás editando videos en 4K y tu computador se traba mucho editándolos, puede causarte problemas también. Ese es entonces el propósito del triángulo de evaluación, tener una perspectiva global del proyecto y de tus habilidades para ver si tú eres un buen match o no para ese cliente. Y yo creo que algo que voy a resaltar durante todo el video es que este proceso, antes de que lleguemos a hablar de números, es fundamental. Y tomarse el tiempo de entender los proyectos va a ser una diferencia muy grande. En este punto, entonces ya evaluamos si somos un buen match para nuestro cliente o no. Y vamos a seguir con el mismo ejemplo anterior del cliente que necesita edición de videos para redes sociales. Este va a ser como nuestro ejemplo principal del video. Venimos entonces de entender el video y el segundo paso va a ser indagar. ¿Y qué quiero decir con indagar? Que antes de sentarnos a darle un precio a nuestro cliente, hay muchas preguntas que hay que hacer para tener la mayor información posible. Y este es un proceso que he visto que muchos creativos se saltan muchas veces. Y es que preguntarles cosas a nuestros clientes es súper válido y además es necesario para que nosotros no solo entendamos el proyecto, sino sepamos también desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista de tiempo cuánto necesitamos nosotros invertir de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro conocimiento para terminar ese proyecto. Pero Juan, ¿cómo se obtiene esa información? Pues es muy fácil, con el milenario arte de preguntar cosas. Y les digo nuevamente, hay una diferencia muy grande entre quienes dan el precio por afán a quienes se toman el tiempo de sentarse con su cliente, preguntarle cosas, indagar mucho más, tener lo que los gringos llaman un bird's eye view, que es como una vista panorámica de absolutamente todo. Entonces el consejo que les puedo dar en este momento es que por favor resistan la urgencia de responder con un precio sin antes haber hecho estos pasos que estamos viendo en este video. Algo que yo siempre les digo en estos videos es que está en mi interés ayudarles a ustedes de la manera más orgánica posible a compartir con ustedes los conocimientos que yo he adquirido a lo largo de mi vida profesional, a lo largo de trabajar con distintos clientes en distintas partes del mundo. Y por eso creé este libro que están viendo ustedes aquí, que no solamente lo creé para este video, de hecho ustedes lo pueden descargar completamente gratis. ¿Qué tiene este libro? Pues literalmente es una guía de muchas preguntas que pueden hacerles a sus prospectos a la hora de ustedes estar haciendo esta recolección de información para tener más información de estos proyectos. Entonces, si ustedes quieren descargar este libro completamente gratis, suscríbanse a mi canal y me envían a Instagram un pantallazo y que ya están suscritos y yo se los hago llegar. Así de fácil, 2 pasos nada más: suscribirse, pantallazo, me lo envían por mensaje directo a mi Instagram y pues ya tienen el libro. Retomemos entonces el ejemplo anterior, pero vamos a hacer una pequeña modificación. Lo que vamos a cotizar de aquí en adelante es lo siguiente: editar 5 videos de 1 minuto para Reels. Debe incluir subtítulos, animaciones simples de texto y algunos PNGs, y el cliente entrega los videos ya grabados. Nuestro trabajo va a ser únicamente edición. Y lo que voy a hacer para este video es justamente usar el mismo libro que yo creé para hacer algunas preguntas. El primer segmento de preguntas van a ser preguntas relacionadas al proyecto, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo principal del proyecto? Y es que hay clientes que lo que quieren es, por ejemplo, desarrollar su marca personal, generar muchas más ventas de un producto o un servicio, generar awareness también, eso es muy válido. Entonces tenemos que tomarnos como el tiempo de entender qué quieren ellos con ese proyecto, cuál es la finalidad de este proyecto. Una que es muy importante para este tipo de proyectos es, por ejemplo, ¿tienes ejemplos o referencias de cosas que te gusten? Porque es importante preguntarle esto, porque a lo mejor este cliente ya ha visto otros contenidos antes y ya sabe qué quiere hacer, y a nosotros como creativos nos sirve tener una guía visual de qué quieren ellos hacer. ¿Para qué? Porque pues eso nos va a servir a nosotros para saber cuánto tiempo necesitamos, qué tipo de recursos tenemos que buscar, si son videos largos, si son videos cortos, qué estilo de edición le gusta, de pronto una edición muy rápida o una edición un poquito más pausada. Entonces tener como esas referencias visuales es muy importante. Otra que también es súper valiosa y es cuál es la audiencia o el público objetivo.
objetivo. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo hablarle a personas de los 18 a los 20 años que hablarle a personas de los 30 a los 35 años, por ejemplo. El siguiente apartado en la lista vendrían siendo preguntas sobre tiempos y plazos, como por ejemplo, ¿cuál sería la fecha límite de entrega? Entonces, a este punto, como ya les preguntaste qué referencias visuales tienen, ya sabes cuánto necesita un proyecto y ahora tienes la otra relación que es en qué fechas necesitan que este proyecto esté listo. Y así pues puedes evaluar si el deadline que te da tu cliente es realista con base en esas referencias o hay algún tipo de flexibilidad en cuanto a la producción de estos contenidos. Otra pregunta que casi no se hace y me parece a mí muy importante y además es interesante y es, ¿hay alguna fecha intermedia que deba cumplirse? Por ejemplo, si están hablando con una persona que venda flores o regalos para fechas especiales y están a 3 días de que llegue el mes de la madre, pues es importante saber si estos contenidos tienen algún tipo de urgencia o algún tipo de comunicación específica para cumplir con esas fechas. Yo lo que pienso con este tipo de preguntas, por ejemplo, es hacerle ver a nuestros clientes que nosotros tenemos un interés genuino en ayudarles y no simplemente cobrarles e irnos. Y al hacer pues este proceso le estamos dando a ellos, a sus proyectos, mucha importancia, le estamos dando de nuestra atención y yo personalmente me he dado cuenta que este proceso ayuda muchísimo en establecer una relación comercial. ¿Para qué? Para que cuando el cliente tenga una necesidad similar, los busque a ustedes de primeras para solucionar esa necesidad. Pasemos ahora a preguntas sobre recursos y materiales. Aquí quiero hacer una pausa. En este libro que les voy a compartir hay muchas preguntas. Eso no significa que tengan que hacérselas todas. Piensen y sean estratégicos en qué preguntas les van a hacer e incluso incluyan sus propias preguntas, pero no saturen a los prospectos con preguntas y preguntas y preguntas, porque lo que puede causar eso es que ellos sientan que ya es demasiado y a lo mejor se arrepientan de hacer negocios contigo. Entonces no saturen a sus clientes con preguntas. Proporcionarás todo el contenido necesario como videos, imágenes, logotipos, textos o se requiere de creación de contenido o grabación de contenido. Para este caso puntual ya sabemos que el cliente nos va a enviar los videos ya grabados, pero si ellos desean incluir algún tipo de música específica o algún tipo de logotipo o algún tipo de recurso que no esté contemplado en esa grabación, es importante saber si nosotros tenemos que buscar esto en librerías o en páginas de stock o el cliente nos va a enviar esa información a nosotros. Hay otra pregunta que yo considero súper importante de todas las que están en este manual y es ¿qué plan de respaldo o contingencia tienes si los materiales no están disponibles a tiempo? Y a ver, si ya sabemos que nuestro cliente tiene una fecha específica en la cual desea que estén listos todos estos contenidos, pero hay algún tipo de retraso atribuible a ellos, ¿cómo se va a manejar ese cambio de fechas, por ejemplo? Entonces vean que pues no sé si ustedes se han tomado alguna vez el tiempo a hacer todas estas preguntas, pero ahora que uno las pone en perspectiva, son muy necesarias. Miren toda la claridad que tomarnos unos 5 o 10 minutos para hacerles estas preguntas a nuestros clientes nos puede brindar a nosotros como creativos. Si hablamos ahora de marca y estrategia, podríamos preguntar cosas como, por ejemplo, ¿tienen un manual de marca? Y esto es fundamental. Muchas veces las empresas tienen un manual de marca en el que nos dicen qué colores usar, qué tipografías están aprobadas, incluso qué tipo de imágenes o videos podemos usar porque las compañías tienen esto en su manual de marca. O bueno, deberían tenerlo en su manual de marca. Si no se tienen, no hay ningún problema. Se puede buscar referencias visuales y coordinar con el cliente qué tipo de cosas les gustan en los videos, qué colores, qué tipografías y así avanzamos. Y aquí va una pregunta bien interesante y les recomiendo hacérselas a sus clientes y ya van a ver por qué. Creo que les he dicho que hay como 10.000 preguntas interesantes, pero es verdad, todo esto es súper, hiper, mega importante. ¿Cómo te gustaría que este proyecto se diferencie de tus competidores? Y es que si analizamos a la competencia de nuestros clientes, podemos ver qué están haciendo ellos que podemos hacer mejor nosotros. Y siempre hay algo que nosotros podemos hacer mejor que la competencia, sea, por ejemplo, desacelerar un poquito el ritmo de los videos, porque hay unos que van muy, muy rápido. Y esto pues es importante hablarlo con nuestros clientes, porque pues nos va a ayudar mucho. Y una vez más, les estamos dando importancia a sus proyectos, preguntando además por su competencia. Preguntas que no suelen hacerse, pero son necesarias. ¿Has trabajado este tipo de proyectos antes? Y de ser así, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Hay de pronto algo que no te haya gustado del proceso anterior? Muchas veces estos clientes siguen buscando quien solucione esta necesidad porque no han encontrado de pronto un socio clave que les ayude a cumplir esta necesidad. Y como estas, hay varias más en el workbook que les hice, que una vez más ya saben cómo descargarlo, es súper, hiper, mega sencillo. Y de paso, pues me dejan saber si funciona o no. Y como un bonus, ¿para qué nos sirve hacer todo este tipo de preguntas? Para que sus clientes bajen la guardia con respecto al precio. Cuando un cliente se acerca a ti preguntándote cuánto cobras por esto, están esperando que tú de una les contestes con un precio, con un valor. Pero cuando resistimos esa urgencia de responderles rápido, hacemos que ellos bajen la guardia
y nos entiendan a nosotros como personas que genuinamente queremos ayudarles en su proceso. Una vez más, no simplemente cobrar, recibir nuestro dinero e irnos. Y esta sería entonces la primera parte del proceso, ese acercamiento con nuestro cliente. Y digo primera parte porque la segunda parte es ahora hablar de presupuestos. Ya entendimos el proyecto, tuvimos nuestro primer acercamiento con el cliente que fue indagar, hacerle muchas preguntas y ahora viene la segunda parte que, como les acabo de decir, es hablar del presupuesto. Pero ojo, presupuesto del cliente. Nosotros aún no vamos a dar un número. Yo describo esa primera parte de hacer muchas preguntas como el proceso de conquista. Cuando, por ejemplo, conoces a alguien por primera vez y te acercas a esa persona y entablan una conversación. El orden no suele ser primero te casas, luego la conoces y luego haces muchas preguntas. Y todo esto para decirles que quien hace más preguntas es quien lidera las conversaciones. Entrando en materia lo que son las preguntas sobre el presupuesto, adivinen qué, también las van a encontrar en ese mismo workbook que yo les diseñé. La primera y la más obvia de todas, ¿cuál es el presupuesto estimado para este proyecto? Muchas veces te van a dar un rango, te pueden decir tenemos pensado gastar entre esto y esto. Muchas otras no te van a decir absolutamente nada. De hecho, me atrevería a decir que un 70-75% de las veces no tienen ni idea de cuánto es el presupuesto o no tienen un número claro. Y esto puede ser porque aún se encuentran estudiando el mercado o están pidiendo cotizaciones en diferentes lugares o es la primera vez que hacen este tipo de convocatoria para contratar a un creativo y no saben bien cómo se maneja. Hay muchas variables, pero preguntarles siempre cuál es su presupuesto es muy importante. Esta me gusta mucho porque además nos sirve a nosotros como creativos para evaluar cuál fue nuestro desempeño y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a editar. ¿Qué criterio utilizas para evaluar si el costo del proyecto se ajusta a tus expectativas? Y esta pregunta es bien interesante porque cuando la hago, muchos de los clientes con los que yo estoy hablando quedan en shock o se sorprenden porque no es algo que se les suele preguntar muy a menudo. Y esto me lleva a pensar que estas personas jamás han tenido una experiencia similar a este tipo de sesiones de preguntas. Y algo muy importante, ¿cómo se maneja la facturación del proyecto? En Colombia, por ejemplo, hay empresas que te pagan a 30 días y además tienen unas cláusulas de pago específicas que te hacen descuentos o retenciones y hay como un tipo de cosas dependiendo de la empresa también. Y esto es muy importante también saberlo para que ustedes se preparen mentalmente si les van a pagar en 30 días o si les pagan en 15 días o si les pagan 50-50. Esto es muy importante hablarlo durante este proceso de negociación. Entonces, hasta este paso, digamos que ya tenemos la información suficiente para tomar una decisión sobre cuánto cobrar y podemos informársela a nuestro cliente. Así que ya podríamos como terminar la sesión, agradecerle a nuestro cliente por su tiempo, decirle que en un lapso de 1 o 2 días se le enviará la cotización. Por favor, háganlo. Cumplamos con nuestra palabra. Si no, vean este videito de aquí y van a entender por qué se los digo. E incluso si esta no es la primera vez que estás haciendo este ejercicio y ya sabes cómo cobrarle y cuánto cobrarle, se lo puedes decir verbalmente en esa misma llamada. Entonces vean que no es simplemente correr y afanarnos por decirle a nuestros clientes un número o un precio, sino que hay un proceso muy importante detrás de eso antes de que lleguemos a hablar de números. Y muchas veces las personas no lo hacen, especialmente en esta industria creativa. Ahora, puede que encuentren prospectos que sientan mucha afinidad con ustedes por abrir la oportunidad de tener ese tipo de espacios, así como pueden encontrar personas que tal vez no disfruten mucho de este tipo de espacios y para ellos sea más rápido tener una conversación por WhatsApp, por ejemplo. Y a manera de anécdota, he encontrado personas que lo único que necesitan es dame un precio rápido y ya. Pero con el tiempo he aprendido que quienes buscan una solución tipo comida rápida son los que más se quejan, los que menos pagan y los que son más tediosos de manejar, así que yo los evitaría. En este video entonces hablamos de 3 partes fundamentales en el proceso de cómo cobrar nuestros servicios: entender, indagar y presupuestar. Y una vez más, estas 3 etapas son fundamentales a la hora de dar un precio para que nuestros precios no estén ni por encima ni por debajo de lo que tenemos que cobrar y además tengamos precios que son competitivos en el mercado. Así que los invito a suscribirse porque en el próximo video vamos a analizar toda la información que acabamos de recopilar y vamos a darle un precio a nuestro cliente. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Déjenme en los comentarios qué preguntas tienen acerca de este proceso. Ya saben que si quieren descargar el workbook, un pantallazo a que ya están suscritos en este canal, me lo envían por Instagram y yo se los hago llegar por Instagram. Mi nombre es Juan y nos vemos en el próximo video.